Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía, también la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos vamos a continuar el debate sobre la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos sintonizan también por la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. En el programa anterior quedaron algunas dudas pendientes sobre varios de los contenidos de este proyecto de ley. Lo revisamos a continuación. La Ley de Incentivos a la Producción y Prevención de la Evasión Fiscal tiene como objetivo principal fijar reglas que otorguen seguridad jurídica y aplicabilidad a los beneficios tributarios contenidos en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. Los puntos más controvertidos del debate, tanto en la Comisión como en el Pleno de la Asamblea Nacional, han sido los cambios respecto a la residencia fiscal, el incentivo a la estabilidad tributaria en contratos superiores a los $100 millones, esto es en minería a gran escala e industrias básicas, esto quiere decir metalúrgicas, cobre, astilleros, puertos y petroquímica. La determinación de los beneficiarios efectivos en la venta de acciones o enajenación de bienes. Las obligaciones del beneficiario sustituto o contribuyente obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias. El impuesto a la renta de las sociedades o la cláusula antiparaíso fiscal, el impuesto a la renta del sector bananero, productor y exportador para el que se estableció una tarifa segmentada en atención a la producción y a la exportación, el incremento del impuesto a los cigarrillos de 9 a 13 centavos por unidad, los cambios en el reintegro del IVA a las personas de la tercera edad y con discapacidades, el incentivo al empleo de migrantes retornados mayores de 40 años y adultos mayores. A través de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención de la Evasión Fiscal se reforman 10 leyes. Y bien, con estos elementos iniciamos este programa, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. En el programa anterior, en su caso, cuestionó los cambios sobre la residencia fiscal y en este sentido señaló su preocupación sobre la vinculación que se hace con los familiares. Sí. En el debate cuestioné que se mantenga como uno de los elementos para determinar la residencia fiscal de alguien que no vive en Ecuador, pero que podría pagar tributos en el Ecuador, el que tenga lazos familiares estrechos. Es completamente subjetiva la posibilidad de que el SRI determine los lazos personales estrechos. Yo hubiera preferido que se copiara lo que dice la ley española. Esto es, que para determinar la residencia fiscal en España de alguien que no vive en España, pero debería pagar impuestos en España, se requiere que la cónyuge o el cónyuge resida permanentemente en España y que los hijos menores dependan de quien va a tributar. Allí no hay cómo perderse. En el Ecuador, en cambio, con esta norma tan abierta, tan discrecional, el Servicio de Rentas Internas dará una serie de interpretaciones subjetivas. La persecución de la que tanto hemos estado atemorizados se materializará precisamente cuando se quiera verificar esta figura de los lazos personales estrechos. Y el otro tema que también preocupa es el del núcleo central del negocio. ¿Qué se entiende por núcleo central? ¿Cuál es entonces la periferia del negocio? Hay muchos emprendedores, empresarios que tienen inquietudes sobre estos temas y lo más grave es que la ley de incentivos a la producción, que yo dije que debería llamarse más bien ley de las complicaciones tributarias, porque en el fondo le complica la vida al ciudadano, le deja un margen muy abierto al Servicio de Rentas Internas para que haga estas determinaciones. 30 segundos, asambleísta. Por ello, considero que la ley debería ser lo más restrictiva, lo más precisa, y en el tema de la residencia fiscal, en estos dos temas en particular, la legislatura debería simplemente optar por lo que dice la ley española para el caso de los lazos personales y en el otro simplemente eliminar esa categoría del núcleo central del negocio. No podemos tener una ley de las complicaciones tributarias cuando se requiere que el sector productivo sea el que lance la tabla de salvación a una economía que poco a poco se va hundiendo con la caída del precio del barril de petróleo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿sería entonces discrecional lo que se establece en este sentido? ¿Cómo quedó finalmente el artículo? Creo que lo de la residencia fiscal es de los temas
que están mejor logrados en el proyecto que se está discutiendo. Yo en esto quiero reiterar, y ahí, en lo de la residencia fiscal, es uno de los ejemplos de cómo con este proyecto, a diferencia de lo que se ha hecho siempre, en momentos de dificultad se busca castigarle al pueblo con impuestos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como preocupación central? Buscar a los evasores, buscar la forma en cómo se ingeniaban para desarrollar el fraude fiscal y buscar tener en ese sentido también recursos. ¿Qué es lo que se plantea respecto a la residencia fiscal? Dos normas que son absolutamente claras en primer lugar. Primero, pagan impuesto en el país los que están 183 días en un mismo año fiscal, de enero a diciembre. Segundo tema, pagan impuesto en el Ecuador quienes están 183 días por lo menos en el ejercicio de 2 años fiscales, de mayo del 2014 a mayo del 2015. Si está 183 días, paga impuestos aquí. Tercero, si el núcleo fundamental de sus actividades económicas está en el Ecuador, independientemente de que la persona tenga o no residencia fiscal aquí, esté o no aquí, tiene que pagar impuestos aquí, porque aquí se realizan las actividades que permiten efectivamente que se genere esa riqueza. Y cuarto elemento, pagan también impuestos, y esto es importante decir, hay personas, ecuatorianos, esta norma es obviamente para los ecuatorianos, que no tienen residencia fiscal en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, sí, sus vínculos familiares, ¿sí? Sus vínculos familiares más cercanos están aquí, tiene que pagar impuestos. ¿Pero cómo se determina aquello? Esto, además, quiero decir que no es nuevo. Esto es también, y consta en los convenios de doble tributación que el país tiene, con Alemania, Brasil, Italia, Francia, España, Rumania, Suiza, Canadá, México, Bélgica, Chile, Uruguay, Corea del Sur, China, de tal manera que este es más bien un concepto abierto que a través de la reglamentación, incluso a través de la jurisprudencia, tiene que irse, si es necesario, también regulando. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, vamos con otro tema. Sin duda, otro elemento que ha generado debate tiene que ver con la determinación de los beneficiarios efectivos en la venta de acciones. Primero, hacer una breve explicación de aquello y luego las observaciones al respecto. Mire, la norma en virtud de la cual se haría tributar a aquellos que enajenan ocasionalmente acciones de compañías anónimas, participaciones de compañías limitadas, es positiva en la medida en la que allí, por ejemplo, están involucradas negociaciones de empresas concesionarias de contratos con el Estado. Estos días se ha conocido que una de las empresas que recibió una concesión para explotar la minería en el oriente ecuatoriano ha transferido sus acciones a una empresa del norte de Europa. Esa podría catalogarse como una enajenación ocasional, porque no están en el mercado de comprar y vender todo el tiempo. Según la legislación ecuatoriana, en principio no tributarían. La reforma, por lo tanto, en este caso es positiva porque les va a hacer tributar, aunque como la transacción se hace ahora y la ley entrará en vigencia después, en este preciso caso no habrá tributación, pero en casos semejantes en el futuro, sí. En todo caso, lo que sí preocupa es que esta norma, en cambio, perjudica a otros, a aquellos que tienen, evidentemente, negocios menores en el país y hacen sus transacciones ocasionales de acciones, de participaciones. La ley actual exonera del pago del impuesto a la renta quienes hacen estas enajenaciones ocasionales. Con la reforma van a tributar. A mí me parece injusto porque se debe promover la inversión en capital y las ganancias de capital. 30 segundos. Indudablemente que están justificadas. No es malo que alguien invierta en una compañía, sea accionista de una anónima, sea socio de una limitada y en algún momento la venda. Otra cosa es el que está en el compra y vende. Ese tributa ahora y con la ley va a tributar en lo futuro. El problema es para quienes están en el mercado realizando enajenaciones ocasionales, una al año, por ejemplo. ¿Por qué se les va a hacer pagar? Dicen que no hay nuevos impuestos en esta ley, pero en este caso se incorpora una masa de contribuyentes a que paguen un impuesto que antes no pagaban por la enajenación ocasional de acciones y participaciones. Gracias, asambleísta Torres. Su respuesta, asambleísta Hernández. A ver, en primer lugar, lo que tiene que ver con los beneficiarios efectivos es simplemente tratar de mirar a aquellos que tienen la obligación de pagar y que no se escuden en otras formas societarias o estas argucias jurídicas que se encontraba para dejar de pagar impuestos. Esta es una ley que busca acabar con el fraude fiscal.
Segundo, ya en el proyecto, y esto es importante también reiterarles a Fedexport, a la Bolsa de Valores de Quito, que nos plantearon nuevas observaciones sin mirar que ya la comisión para el primer debate cambió y ya no se paga impuestos por los ingresos que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas, extranjeras o residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos, ya no los ingresos, sino básicamente por las utilidades. ¿Por qué? Porque lo que permitió que esas acciones, por ejemplo, se valoricen, no solo es la acción de los empresarios, por eso está bien que tengan y obtengan su utilidad, pero lo que permite que esas sociedades se consoliden es también la acción en general de la sociedad ecuatoriana. Un ejemplo concreto. Hace pocas semanas, no voy a dar el nombre de la compañía, se concretó la venta de una empresa importante de lácteos ecuatorianos a una transnacional, entiendo, dedicada a la venta de gaseosas. De lo que conozco, el monto de esa operación ascendió a 300 millones. 30 segundos. ¿Sí? Sin que se pague impuestos al Estado ecuatoriano, como si solo fuese la acción empresarial la que llevó a la revalorización, como si también la sociedad ecuatoriana no hubiese cumplido un papel para que esa empresa se consolide. Por lo tanto, no es por los ingresos en la venta de acciones que se cobra impuestos, sino es básicamente por las utilidades. Y eso, en el entendido que ningún negocio es solo el éxito particular, sino es una acción social, tienen la obligación de pagar impuestos. Y eso estamos haciendo nosotros, obligando a que paguen impuestos las personas de mayor renta, las personas de mayor renta. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es momento de irnos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más de este debate. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de análisis, la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. ¿Qué opinan los ciudadanos en la calle sobre la reforma tributaria? Lo revisamos enseguida. O sea, las nuevas reformas, depende de cuáles sean y de cómo sean llevadas y acatadas, pueden ser algo positivo para nuestra sociedad y especialmente para aquellos que no cumplen con la norma tributaria. A mí me parece muy bien, porque mucho hay evasión de impuestos, entonces no entra dinero para el Estado, entonces ¿con qué se van a hacer las obras? Pues me parece que las reformas legales deben ir atadas al comportamiento del gasto. O sea, hay algunas empresas que ganan mucho y son constituidas como que no tendrían que cancelar lo que deben. No conozco que hay evasores, porque ahora pagamos impuestos hasta por lo que respiramos. Creo que todos debemos tributar en beneficio del país. O sea, me parece que si es que necesitamos en verdad hacer más impuestos, se deberían hacer. Pero si es que podemos recortar los gastos para evitar los impuestos y redistribuir mejor la plata que tenemos, me parece que deberíamos ver la forma más adecuada para evitar afectar el bolsillo de las personas. La economía no está como para pagar más impuestos. Entonces se debe ver de otra manera para ayudarnos en lo económico. Yo sé que ha caído el precio del petróleo, todo eso, pero hay otras instituciones, o sea, otros métodos en los que pueden hacer, ¿no? ¿Qué gastos recortaría? Las sabatinas, recortaría tanta publicidad, esos gastos principalmente. Ahora también hay que tener bien en cuenta que a los pobres es difícil subirles porque no tienen mucho. Y a los que tienen más tampoco es tan fácil subirles porque ellos son los que generan trabajo para los que tienen menos. Si encuentran algún sector pequeñito de la sociedad donde les sobre la plata y les pueden cobrar, bienvenidos, pero difícil será. Bien, asambleísta Torres, hemos escuchado a los ciudadanos y comentan u opinan que se debería hacer recorte de gastos. Desde el 2007 ha crecido el aparato estatal, su incidencia en la economía pasó de un 27% a un 47% frente al Producto Interno Bruto. Y ha crecido el Estado porque ha cumplido una serie de obligaciones establecidas, por ejemplo, en la Constitución de Montecristi, pero fundamentalmente gracias a que el precio del barril de petróleo estuvo alto. Creció el Estado con un precio del barril de petróleo promedio $90, $95.
Cuando baja el precio del barril de petróleo a $50 y sigue bajando aproximadamente, resulta que ese estado quiere mantenerlo en el mismo tamaño. Lo ideal sería que también pueda reducirse en aquellos lugares, en aquellos espacios en los que puede reducirse y achicarse. Pero si se quiere mantener el mismo estado que se levantó con un precio del barril de petróleo de 90 y más, habrá que ver con qué recursos. Y parece que los recursos van a ser los de los ciudadanos. Entonces, aquellos que gobiernan el país le hicieron crecer al Estado, y ahora que el petróleo con la baja le pasa una factura al Ecuador, los ciudadanos con más tributos o tributando por impuestos que antes no tributaban, van a ser los llamados a sostener a este aparato estatal tan grande. No me parece equitativo, no me parece justo. De allí que, como dijo alguno de los entrevistados, habría que encontrar la forma para que en ciertas áreas que no sean la salud, que no sean la educación, que no sean la seguridad, se pueda reducir de alguna manera el gasto. Y así, aquellos que gobiernan también le digan al Ecuador que están haciendo un esfuerzo por reducir aquello que hicieron crecer, y que no nos pidan a nosotros los ciudadanos que con nuestros recursos ahora en esta crisis mantengamos un aparato estatal igual de grande, y además un aparato estatal que crece. Se aprobó hace poco la nueva ley orgánica de telecomunicaciones. Allí la señal es muy clara: más Estado, más intervención, más empleados, más burocracia. Pues no tiene sentido. Es hora de que pensemos el 2015 como un año difícil, sumamente difícil. El petróleo no está al alza, el petróleo está en definitiva a la baja, y en esas circunstancias el esfuerzo mayor tiene que ser el de encontrar los puntos donde se pueda reducir el gasto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿mantener al mismo estado pese a la realidad actual? Creo que es importante volver a señalar lo que decía alguna de las personas entrevistadas. Lo que estamos haciendo es buscar soluciones, salidas, sin afectar el bolsillo de los ciudadanos y los ecuatorianos. Pero no esto es importante. No, pero algunos, si usted no escucha más bien la mayoría de las personas que son entrevistadas, la mayoría opina que está bien siempre y cuando no se le golpee más al bolsillo o no se golpee al bolsillo de los ciudadanos. Y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Con esta ley se está buscando combatir todos los mecanismos de fraude fiscal que hacían de forma insolidaria las personas que tienen mayor renta. Mire, creo que es importante aclarar dos o tres cosas. Primero, esta es conceptualmente una posición diferente. Hay un momento de dificultad. ¿Qué buscamos en ese momento de dificultad? Buscamos, por un lado, que se mantenga la inversión pública, y segundo, generar incentivos también para que se desarrolle la inversión privada. Obviamente, estos incentivos que estamos buscando, lo que pretenden es mantener el aparato productivo funcionando, generar fuentes de empleo y con esto buscar paliar la crisis. Estas conceptualmente son recetas completamente diferentes a las que aplicaba el Fondo Monetario y a las que aplicaban los neoliberales. Y segundo, ¿qué es lo que se había hecho en otras épocas? Aumentar el IVA. De hecho, quien ahora se pone de adalid ciudadano recomendaba en el año 2000 aumentar el IVA del 12 al 16%. Esto es, nosotros no estamos buscando. Y frente a lo que señala Luis Fernando, hay que decir, los gastos permanentes de este país se cubren con ingresos permanentes. Por lo tanto, no es que aquí ahora se van a ver afectados todos aquellos gastos que tienen que ver con el pago de personal, de médicos, de profesores, en general. No, los gastos permanentes ahora se cubren con ingresos permanentes. Si el precio del petróleo sigue bajando, lo que tendremos obviamente que recortar son sobre todo las inversiones. Inversiones no de aquellas cosas que ya están caminando, sino inversiones nuevas que estaban pensadas de ejecutar. Retrasar los proyectos. Sí. Quizá en algunos casos retrasar proyectos que estaban pensados que se inicien este año tendrán que retrasarse, porque la baja de los precios del petróleo, que no depende del Ecuador, sino de factores exógenos, nos golpea a todos y por lo tanto nos toca encontrar respuestas.
la primera que tenemos es este proyecto, y por otro lado también el buscar, sobre todo, en esto soy reiterativo, buscar afectar a las personas que evaden. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el único impuesto que se incrementa es el de los cigarrillos, conforme está establecido en el proyecto. Por esto se espera recaudar aproximadamente unos 67 millones de dólares al año. Y según la directora del Servicio de Rentas Internas, Jimena Moroso, ¿esto es poco en relación con la baja del precio del petróleo? Bueno, es poquísimo, es una gota en el desierto. Este es el impuesto que de manera clara se eleva en este proyecto. Sin embargo, se incorpora a los contribuyentes para que paguen por lo que no pagaban. Hablábamos hace pocos minutos de la enajenación ocasional de acciones y participaciones. Ahora, el que enajena ocasionalmente acciones o participaciones no paga. Con el proyecto va a pagar. Afortunadamente, dejaron intacto el artículo que beneficia a quienes enajenan ocasionalmente inmuebles. Hubiera sido terrible que una persona que vende su casa una vez al año tenga que pagar por esa enajenación, el ingreso, la utilidad que en definitiva le produce. Del Servicio de Rentas Internas, conozco que se ha dicho que la ley en su conjunto, además del monto que usted menciona, generaría unos 140 millones de dólares más. Ello significa que la ley va a generar aproximadamente 200 millones de dólares. Pero vía devolución deberán entregarse 80 millones, lo que significa que en el fondo esta ley genera no más de 120 millones de dólares. Me pregunto yo, ¿justifica tanta complicación tributaria bajo el pretexto de que se va a combatir el fraude fiscal para recaudar 120 millones de dólares? No se justifica. Que se debe investigar, perseguir a quienes han creado una serie de figuras societarias, económicas, para evadir, para eludir, para hacer fraude, para ser más preciso. Y claro, está bien, pero no para complicarle la vida al ciudadano común y corriente. Mire usted, la baja del precio del barril de petróleo 30 segundos. Va a llegar aproximadamente a tener un efecto de 1.500 millones de dólares aproximadamente. Pero no son solo esos 1.500 millones los que deja de recibir el país. Dejan de circular en la economía. Si uno multiplica por 5 esos 1.500, de acuerdo al efecto multiplicador del dinero, significa que 7.500 millones de dólares dejarían de circular en la economía, con lo cual la gente no compra, no vende, lo que compra y vende ahora, se deprime la economía, y la ley de incentivos será pues un instrumento para complicar la vida y no para generar verdaderos incentivos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, muy puntualmente su réplica sobre este tema antes de pasar con otro elemento. Que las complicaciones son para los evasores. Las complicaciones no son para los ciudadanos, para los empleados públicos, privados. Las complicaciones son para los evasores, que se aprovechaban, digamos, de esta falta de acuciosidad de la norma para poder no pagar. Y no nos estamos refiriendo a las personas de menor renta, sino a las de mayor renta. Esta no es una ley de complicaciones tributarias, esta es una ley, y nosotros también hemos dicho, el interés fundamental no es recaudatorio. El interés fundamental es buscar, por un lado, incentivar la inversión, y por otro lado, combatir a aquellos evasores que defraudan al Estado ecuatoriano. En esto sí somos absolutamente claros. Por eso estamos planteando medidas como para encontrar efectivamente los beneficiarios directos y que esos sean los que paguen, cortar estos mecanismos a través de los cuales mediante los fideicomisos no pagaban impuestos, corregir lo que estaba relacionado con la residencia fiscal, y en esto más bien poner normas análogas a las que existen en otros países, buscar que quienes interactúan con paraísos fiscales paguen lo que tienen que pagar, no sea un mecanismo para evadir el pago de impuestos. Lo mismo, cortar algunos abusos que existían en la devolución del IVA. Si yo tengo un teléfono, ese teléfono es para uso personal. Si yo tengo 20 teléfonos, obviamente eso es para negocio. Entonces estamos buscando cortar esos abusos. No hay complicaciones, Luis Fernando, las complicaciones son para los evasores y para quienes defraudan al Estado. Asambleísta, rápidamente, ¿cómo quedó el incentivo para los productores y exportadores de banano? Esto también es un tema que se discutió en la comisión. El interés básicamente es poder apoyar a los productores en general. Entonces, después de discutir mucho, de conocer varias propuestas, lo que se ha planteado es que hasta quienes producen 300 cajas semanales paguen un impuesto único. Los productores que producen hasta 300 cajas semanales, un impuesto único del 1%. De 301 a 1.000, por el excedente pagarán 1.25. Desde 1.000
hasta 3.000 pagarán 1.5, 1.000 a 3.000 cajas semanales. Y quienes producen más de 3.000 cajas semanales pagarán un impuesto del 2%. Eso es básicamente lo que hemos quedado, y con eso estamos ayudando en general a que esta importante actividad de agroexportación del país se mantenga. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida regresamos ya con el bloque final de este programa. Analizamos el proyecto de ley de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal. Volvemos. Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la Ley Orgánica de Prevención de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Ya en esta recta final, asambleísta Torres, esta reforma quiere decir que el Código de la Producción no funcionó, y pregunto esto porque se mencionaba que tenían que hacerse algunos ajustes porque no habría resultado eficiente su aplicación. Sí, el Código de la Producción no alcanzó los resultados esperados, a tal punto que en la Ley de Incentivos Tributarios que se encuentra discutiendo la Asamblea se norma un tema relacionado con las inversiones que se realizaron fuera de Quito y Guayaquil, para que pueda beneficiarse a esas empresas y también para que se promocione inversiones en Quito y Guayaquil, un vacío que tenía el Código de la Producción. Entiendo que ahora ha sido debidamente llenado por la Ley de Incentivos, que por cierto tiene incentivos en lo fundamental para los grandes. Con inversiones mayores a 100 millones de dólares puede uno lograr beneficios, entre otros la estabilidad tributaria por más de una década. En el debate, algunos legisladores, y yo coincido con ellos, señalaron que el nombre y apellido de los beneficiarios de los incentivos está a la vista. Básicamente son las empresas chinas que necesitan más estímulos para intervenir en el país. Si no fueran chinas y fueran otras, en buena hora, pero prácticamente son las empresas chinas. Esta semana, en el mundo se vivió un tema sumamente preocupante: la caída y el desplome del rublo y la alteración en el mercado de acciones. Fue tal el impacto y las alteraciones que se necesitó inyectar cerca de 3.5 billones de dólares para estabilizar unos mercados que colapsaban y un rublo que se desplomaba. Mire usted que el rublo ahora se ha devaluado tanto que se requieren entre 80 y 100 rublos para comprar un euro. La economía rusa es una de las más afectadas por la caída del precio del barril de petróleo y las sanciones que impone Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros hubo una buena señal. El Parlamento Europeo aprobó las extensiones de las preferencias arancelarias para que nuestros productos, los ecuatorianos, ingresen sin mayores problemas al mercado europeo. Pero al margen de esas dos noticias, lo que sí es cierto es que el precio del barril de petróleo sigue a la baja. Y como dije anteriormente, uno no tiene que limitarse a identificar el monto de recursos que deja de recibir el Estado, que bordearía los 1.500 millones de dólares. Tiene que hacer un análisis adicional, saber que esos 1.500 millones de dólares que el Estado, el Ecuador, deja de recibir, son ingresos que no entran a la economía y no circulan. Porque al final, esos 1.500, el momento en que están circulando y moviéndose, no son 1.500, sino cerca de 7.000 millones de dólares por el factor multiplicador del dinero. De allí entonces, que no es poca cosa la caída del precio del barril de petróleo. 30 segundos. El hecho de que el ingreso permanente financie el gasto permanente nos da alguna tranquilidad, pero nos deja frente a la expectativa de que la economía ecuatoriana el próximo año va a entrar en un proceso de depresión. Yo no quiero hablar de crisis, pero si no hay dinero, la gente no compra, no vende, no invierte, no hay negocios y afecta a todos. Los tributos que ahora se recaudan en un monto bastante alto, probablemente el próximo año no puedan recaudarse porque no va a haber movimiento económico. Soluciones. Y la ley de incentivos, Virgilio, créeme, para mi punto de vista, es una ley de complicaciones tributarias, no para los evasores, para los que hacen fraude, sino para los ciudadanos comunes y corrientes que ahora van a pagar por algo que no tenían que pagar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su respuesta. Sí, decir que efectivamente la baja de los precios del petróleo es un problema para el país. No solo los recursos que deja de recibir el Estado ecuatoriano, 153.4 millones por cada dólar que baja en el mercado internacional el precio del barril de petróleo, se afecta a la economía ecuatoriana, y 70 millones es el impacto por cada dólar que baja
el precio del petróleo en el presupuesto general del Estado. Adicionalmente, hay que mirar los efectos que tiene en la balanza comercial. O sea, realmente es un problema. Por eso es que estamos buscando tomar también medidas. Este proyecto de ninguna manera solo está pensado en beneficiar a las empresas chinas, que dicho sea de paso, son con quienes se está buscando generar los proyectos, grandes proyectos estratégicos del país que han estado paralizados por 3-4 décadas. Con este proyecto estamos buscando, en primer lugar, beneficiar a las sociedades existentes, incluso a las empresas que han invertido en el país antes de la vigencia del Código de la Producción. Por eso se plantea la doble deducción de la depreciación para las nuevas inversiones por los siguientes 5 años. Eso beneficia a todas las empresas existentes, las sociedades existentes. Esto es positivo para mantener la producción. Segundo, el tema de la estabilidad tributaria. Estamos tomando medidas que son parecidas a las que ya existen en otros países. Estabilidad tributaria por 15 años. Obviamente que no puede ser para todas las inversiones, porque entonces ¿quién paga impuestos y cómo se sostiene la sociedad ecuatoriana? Esto también es importante decir. No podemos aceptar propuestas como las que nos hace la Cámara, por ejemplo, de que se establece incentivos a quienes hacen inversiones de $250,000. Eso sería absurdo porque prácticamente no pagarían impuestos. Estamos planteando incentivos respecto de que no paguen impuestos las industrias básicas, que de los cálculos que se ha hecho podrían generar hasta 9.000 millones de inversión. Empresas petroquímicas, astilleros, celulosa, otro tipo de actividades que son intensivas en la inversión de capital. Esto es importante. Luego, estamos buscando beneficiar a las a las pequeñas empresas que tengan la posibilidad de deducir el doble en lo que son costos y gastos relacionados con estudios de mercado, capacitación en personal, capacitación para colocar sus productos en el exterior. Esto también es importante en la democratización de la propiedad y el capital. Ya se eliminó todo lo que tiene que ver con la tasa del 2% que pagaba el sector cafetalero y además también se busca exonerar del pago del impuesto sobre el bono del MAGAF que reciben aquellos sectores que están dedicados a la reforestación. Son una serie de medidas destinadas a buscar fortalecer la inversión. Esto es importante. En momentos de dificultad buscamos fortalecer la inversión y buscamos al mismo tiempo que todos los que tienen la obligación de pagar paguen sin castigar al pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado... Un saludo navideño para aquellos que nos miran, pues una feliz Navidad, que disfruten en familia, y quienes son católicos, cristianos, pues pensando lo que significa esta fiesta para la unión familiar. Asambleísta Hernández. Sí, que la Navidad es sobre todo buenas noticias y que nos empeñemos porque estos días y también el próximo año sean de buenas noticias para la familia, para la comunidad, para el país, y que todos hagamos ese esfuerzo de construir también esas buenas noticias. Feliz Navidad entonces para ustedes y también para ustedes, amigos. Ustedes, bueno, ya han podido escuchar los argumentos en torno a lo que ha sido el proyecto de ley de incentivo a la producción y prevención del fraude fiscal, una iniciativa que vino del Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, a las puertas ya de su aprobación en segundo y definitivo debate. Ustedes recuerden también que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa. Tesis y Antítesis se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, se crea, y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.